Hola chicos y chicas, bienvenidos a Technity. Mi nombre es Samuel y hoy vamos a hacer el unboxing de este robot aspirador de la marca Secotec. ¿Me acompañas a ver lo que hay dentro? ¿Sí? ¡Vamos allá! Cogemos a nuestro amigo el cúter, sacamos el mínimo posible y cortamos el precinto. Este robot aspirador posee 4 funciones: barre, aspira, pasa la mopa y friega el 100% de la superficie, gracias a su navegación inteligente mediante el sensor láser. Abrimos la cajita y encontramos un mensaje de bienvenida a Secotec, que es la empresa fabricante de este robot aspirador Conga 3090. Retiramos la tapa y dejamos al descubierto todos los accesorios que viene dentro de la caja. Este es el manual de instrucciones en varios idiomas, incluido el español. La guía rápida de instalación de la aplicación del robot. Ahora sacamos el cargador y retiramos el plástico protector. El cargador trae 1,20 m de cable aproximadamente. Esta es la base de carga del robot. Si te está gustando el vídeo, déjame un like, suscríbete abajo en el botón rojo, activa la campanita y compártelo con tus amigos para que no se lo pierdan. Vamos a retirar el plástico protector. Vemos que es de color negro brillante. Por la parte de abajo hay una tapa. La retiramos y queda al descubierto el conector de alimentación. Ahora cogemos el extremo del cargador y lo conectamos al puerto. El cable que sobre lo podemos guardar enrollándolo en los soportes de plástico que viene en el interior. En el lado derecho de la base vemos una muesca en el que podemos encajar el cable que sale de la base y volvemos a poner la tapa. La dejamos a un ladito y continuamos. Estos son los filtros para el depósito de fregado. Cuando veamos que deje de salir agua, los sustituiremos por unos nuevos. Aquí tenemos una mopa de repuesto para fregar el suelo. Está hecha de microfibras y tiene 2 texturas. Trae un mando a distancia por si prefieres usar el robot sin usar la aplicación. El mando lleva 2 pilas AAA. Retiramos el robot y encontramos el depósito de fregado, que ya viene con una mopa colocada. Pulsaremos estos 2 botones para soltar el depósito del agua. A la izquierda tenemos el tapón de goma por donde llenaremos nuestro depósito. Vienen 2 escobillas delanteras. Una es de repuesto y la otra es para ponerla en el robot. Incluye también un pincel para limpiar nuestro robot. También incluye las pilas para el mando a distancia. Ahora veremos el robot. Lo sacamos de la bolsita
y ya tenemos todos los componentes fuera de la caja. En los laterales trae unas almohadillas que debemos quitar para que funcione el parachoques del robot. Quitamos la parte superior levantando la tapa desde atrás. Bajo la tapa tenemos 4 imanes de neodimio que mantienen la tapa en su sitio. Como puedes ver, al colocarla vuelve a su sitio ella sola. Ahora vamos a sacar el depósito del polvo. Trae un pequeño asa que debemos levantar para desengancharlo del robot. Para abrirlo tenemos que tirar en la dirección que nos indica las flechas blancas. En el interior del depósito tenemos una tapita para que la suciedad no se escape mientras sacamos el depósito. Cerramos de nuevo el depósito haciendo coincidir las flechas. En la parte superior del robot tenemos 3 botones. El izquierdo dice láser, que sirve para configurar inicialmente el Wi-Fi. El botón central, que es el de encendido. Y el derecho, que dice home, que sirve para que el robot vuelva automáticamente a la base de carga. Ahora estamos viendo la torreta láser. Digamos que es el ojo del robot y va a dibujar un mapa en donde están todos los obstáculos y paredes de nuestra casa. Este es el parachoques del robot, el cual al toparse con algo le indicará que no puede continuar adelante. En la parte inferior podemos ver las 2 ruedas motrices y amortiguadas. Arriba en el centro tenemos la rueda guía. En el centro encontramos el cepillo principal y una rejilla que vamos a quitar. Sacamos el cepillo principal, el cual trae unas aletas de plástico para que podamos desenredar mejor los pelos largos. Lo colocamos de nuevo en su sitio y vamos a poner el cepillo lateral. En la esquina superior izquierda insertamos el cepillo hasta oír un clic. Estos son los sensores anticaída. Al encontrar una escalera, el robot no se caerá por ella gracias a estos sensores. Aquí tenemos la batería con sus 2 conectores de carga. Colocamos de nuevo el depósito de sólidos y colocamos la tapa superior. Ahora vamos a colocar el depósito de fregado. En la parte trasera del robot lo deslizamos por la ranura hasta que encaje. Si te está gustando el producto, te dejo abajo en la descripción el enlace para que puedas comprarlo. Para encenderlo debemos dejar el botón central presionado durante 3 segundos, hasta que se encienda la luz de los botones. Para ponerlo a limpiar, solo tenemos que pulsar el botón central una vez. Este es el sonido que hace al aspirar en modo normal. Tiene una potencia de succión de 2000 pascales y es compatible con Alexa y el asistente de Google. Y podemos ver que no se cae de la mesa gracias a sus sensores. Pues eso es todo, amigos. Hasta pronto.